virtud? Bien, la virtud es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Es un hábito. Hábito viene de haber, tener. Uno tiene algo que lo mueve a obrar el bien, evitar el mal. Entonces la virtud es un hábito o una disposición permanente de nuestro ser, de nuestra alma, que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. El vicio, al contrario, es una manera de ser que nos inclina a hacer fácilmente el mal. Es el vicio. Entonces la virtud es un hábito, una disposición que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Se dice hábito o disposición permanente. ¿Por qué? Porque la virtud no es un acto pasajero, sino es una inclinación durable. Es una inclinación durable. Por ejemplo, alguien que sabe cantar bien de una manera durable, canta en cualquier circunstancia, ¿no? Es como tener la salud, ¿no? Tener la salud, uno siempre tiene esta buena salud. Esto sería esto. Entonces, hábito disposición permanente que no es un acto pasajero, sino una inclinación durable. Así, por ejemplo, no tiene la virtud de obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene ese hábito de ser obediente siempre y en todas las circunstancias. Este hábito, disposición, nos inclina a hacer el bien y evitar el mal. Estas palabras denotan el efecto propio de la virtud. Entonces, ¿cuál es el fruto, el efecto propio de la virtud? Es impulsarnos a hacer el bien y evitar el mal. Y esto es sumamente importante para la educación de los niños, para la educación de los hombres, para todos. Es muy importante. No vamos a hacer un santo de una persona que tiene 1000 vicios, 1000 inclinaciones al mal. Entonces, resumen de esto, la virtud que es un hábito, una disposición permanente de nuestra alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Pero debido al pecado original, estamos inclinados al mal. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes. Tenemos que reaccionar cuando tenemos ganas de hacer mentiras, de hacer esto, aquello, cosas que no son buenas. Bien, tenemos que reaccionar. Cada acto bueno nos fortalece a hacer más y más y más y más. Veamos un poco ahora lo que es hábito y acto. En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien. A eso tenemos que llegar. El hábito es la inclinación permanente, constante al bien. Ese es el hábito. Inclinación permanente al bien. Mientras que los actos son las manifestaciones de dicha inclinación. El fruto, el resultado. Entonces, el hábito es la inclinación permanente al bien y los actos son las manifestaciones de dicha inclinación. Por ejemplo, una persona virtuosa que tiene la virtud de la caridad, de la misericordia, o tiene piedad del prójimo, ve un mendigo, un ancianito, una viuda, un ciego, y bien, le da hasta de lo suyo y lo da de su necesario. En lugar de comer su sándwich, pues lo da a este pobre que no tiene. Entonces, el hecho de dar su sándwich al pobre que no tiene, ese es el acto de la obra de misericordia. Entre el hábito el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio, ¿qué produce? ¿Qué es el vicio? La inclinación permanente a hacer el mal. El borrachito, cada vez que tiene ganas, va. Entonces el borrachito tiene la inclinación a la borrachera. Entonces, ¿qué es el fruto del vicio? Es el pecado. Es el pecado. Por eso tenemos que luchar contra los defectos, especialmente el defecto dominante, y los pecados veniales. ¿El vicio qué es? Ahora hablemos del vicio. ¿El vicio qué es? Bien, es un hábito también. Es un hábito malo.
una disposición permanente al mal. Por eso hay gente que ya no puedo, ya no aguanto, ya no... Es verdad, no es fácil, no es fácil. Por eso hace falta luchar frente a los vicios desde el inicio. Desde el inicio, por ejemplo, un niño inclinado a la cólera, al egoísmo, a la desobediencia, al orgullo, hace falta enderezarlo. Si no lo enderezan chiquito, después es mucho más complicado, mucho más complicado. Si hoy, por ejemplo, cede enfrente el capricho de un niño y le conceden hacer todos sus caprichos, bien, ahora será caprichos de niño, bien, pero más tarde será capricho de adulto. Ya no le gusta a su mujer, la deja, va de adultero con otra. Ese es el problema. Entonces, es grande caridad corregir a los niños. Entonces, es muy importante. La virtud es un hábito bueno, dijimos, y el pecado, y el pecado es fruto del vicio. Entonces, el acto bueno y el pecado son manifestaciones o frutos de la virtud y del vicio. La virtud debe manifestarse por actos. La virtud, ¿cómo sé que fulano es misericordioso, es obediente, es caritativo? Por los actos. La virtud debe manifestarse por actos. Así como el vicio no es pecado, sino cuando se traduce en actos. Una persona que tiene tentaciones, ganas de hacer pecados, no peca, mientras no lo manifiesta, no lo produce en el acto. Al contrario, cada vez que dice no a la tentación, bien, gana méritos. Repito, esto es importante. Así como el vicio no es pecado, sino cuando se produce en actos, así el hábito bueno no es virtud perfecta y meritoria, sino cuando produce actos. Entonces, la virtud llega a ser perfecta y meritoria, gana mérito del cielo, cuando produce actos. Ahora veamos un poco la división de las virtudes. La visión de las virtudes. Bien, las virtudes se dividen en dos. Las adquiridas, que uno adquiere, las adquiridas, 1, y 2, las infusas por Dios en el alma en el momento del bautismo. Las virtudes adquiridas, ya hemos hablado varias veces de esto, son las que uno adquiere por sus fuerzas, su educación, su formación. Las virtudes infusas, ¿cuándo las recibimos? En el bautismo. Y si las perdemos por pecado mortal, ¿cómo las recuperamos? Con la confesión o acto perfecto de contrición perfecta, con deseo de confesarse cuanto antes y firme proceso de enmienda. Por ejemplo, en ese tiempo de esta peste llamada coronavirus, una persona está en el hospital, está entubada, está en pecado mortal, no puede confesarse, no dejan entrar sacerdotes, lo que es injusto de hecho, porque la gente tiene derecho a recibir el auxilio espiritual. Y bien, ¿qué hace? De todo corazón pide el perdón al Señor, se arrepiente de todos sus pecados, de todo corazón, con firme propósito de corregirse, enmendarse y confesarse. Y bien, Dios lo purifica en ese momento. Vale una confesión, en este caso excepcional. Pero tiene el deseo de hacer lo que Dios dice, la confesión. Entonces, las virtudes se dividen, dijimos, en dos: las adquiridas, las infusas. Las infusas, bien, se dividen también en dos: las teologales y las morales. Las teologales y las morales. Las teologales son fe, esperanza y caridad. Son tres: fe, esperanza, caridad. Esas son las teologales. ¿Por qué teologales? Porque teos en griego es Dios, relacionados a Dios. Las teologales son fe, esperanza, caridad. ¿Y cuál es el objeto de las virtudes teologales? Bien, las virtudes teologales tienen por objeto directo a Dios. Es importante eso. Tienen por objeto directo a Dios. Y las morales, ¿cuáles son? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza.
Son 4, pero tienen también acompañantes, que es subproducto, podemos decir. Entonces, las morales. ¿Y cuál es su objeto? Bien, las virtudes morales versan sobre nuestros actos y nuestra conducta. Entonces, las teologales nos unen a Dios, ¿sí? Mientras que prudencia, justicia, fortaleza y templanza versan sobre nuestros actos y nuestra conducta. Ahora veamos, las infusas son las que Dios infunde en el alma. Las infusas son las que Dios infunde en el alma en el momento del bautismo, en germen, está ahí en germen. Por eso un niño bautizado tiene mucho más facilidad de creer y de progresar que uno no bautizado. En germen está ahí. Entonces las infusas son las que Dios infunde en nuestra alma. Y las adquiridas, ¿de dónde vienen? Las adquiridas son las que alcanzamos con la repetición de actos buenos nosotros. Entonces esto pueden tener otros hombres paganos, cristianos, pero el cristiano necesita de las adquiridas también. Necesita de las adquiridas. Bien, las virtudes teologales son siempre infusas. Las teologales son siempre infusas. Un pagano, un no cristiano, no puede tener estas virtudes, fe, esperanza, caridad, si Dios no los derrama en su alma. De ahí la importancia del bautismo. Las virtudes morales infusas también es Dios que las infunde, sea por el bautismo, sea por la confesión o acto de confesión perfecta con deseo de confesarse. Y las virtudes morales, esto ya lo dijimos, son las morales adquiridas, son las que los hombres adquieren. Hay varias diferencias importantes entre las virtudes meramente humanas y las virtudes cristianas. Con otras palabras, hay diferencia grande entre las virtudes adquiridas humanas y las cristianas. En su principio, las humanas son hábitos naturales. Son hábitos o disposiciones permanentes naturales. Porque Dios dio al alma esta posibilidad. Entonces, son hábitos naturales. Mientras que las virtudes cristianas son infundidas por Dios. Las virtudes cristianas están infundidas por Dios. ¿Cuál es el fin de las virtudes humanas adquiridas? Es el bien honesto, bien natural honesto. No pasa de este mundo, es natural. Entonces, el fin de las virtudes humanas adquiridas es el bien natural honesto. ¿Y cuál es el fin de las virtudes cristianas? Es el fin sobrenatural, la posesión de Dios. La posesión de Dios. De hecho, sin fe, dice San Pablo a los hebreos, no se puede llegar a Dios. Sin fe. Sin fe, no. Para llegar a Dios hace falta creer en Dios y después hacer lo que Dios pide. De ahí viene la esperanza y la caridad. Entonces, un hombre bueno, a lo natural, qué bueno, esto lo ayuda a ser receptivo a la fe, receptivo a la predicación de la fe. ¿Por qué? Porque no creemos aquí porque creemos porque es razonable creer. Creemos porque es razonable creer. Y no creer no es razonable. Un hombre que no cree, digamos, no tiene fe cristiana, ok, pero un hombre sensato, reflexiona. Si yo digo que el celular o la computadora o el carro se hicieron solitos, dirá no. Entonces yo digo, explícame, ¿quién me hizo mi cerebro? ¿Por qué tengo los ojos aquí, no bajo los pies? ¿Por qué todos los animales tienen riñones? Que yo sepa. ¿Quién pensó en los riñones? En el hígado, en el estómago, en todo lo demás. Reflexione. Entonces, y además tenemos pruebas históricas. Hubo durante siglos y siglos profetas que anunciaron cosas y tuvieron lugar estos. Por ejemplo, la Virgen María, por el Espíritu Santo, dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y cómo lo sabía?
Dios puso en su mente, en su boca, en su mente esa palabra, porque Dios veía hasta el fin del mundo lo que iba a pasar. Sí, cuidado. Entonces, el hecho de creer es razonable. No creer es falta de razón. Entonces, las virtudes, los que dicen ya humanamente es bueno, entonces merece el cielo. No, no. Para merecer el cielo hace falta creer y recibir el bautismo. De hecho, nuestro Señor dijo: vayan, prediquen, enseñen, bauticen. El que cree se hace bautizar, se salva. El que no cree se condena. Es algo serio. Y hoy piensa que todo el mundo va al cielo de todo modo. Todos somos hijos de Dios, aleluya. Qué bueno, ojalá. Pero siguen lo que dice Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Los católicos en pecado mortal, ¿se salvarán? Si mueren en pecado mortal, irán al infierno directo. Y más abajo que los paganos. ¿Por qué? Porque lo conocieron y no hicieron. Es grave esto. Por eso hace falta predicar la verdad cristiana completa y no engañar, sentimentalismo, ¿no? Entonces, las virtudes, dijimos, las virtudes naturales tienen por fin el bien natural honesto. Las cristianas tienen por fin bien la posesión de Dios. En la norma hay una diferencia también en la norma que las dirige. Las humanas se guían por los dictados de la razón. Las virtudes humanas se guían por los dictados de la razón, de la inteligencia, mientras que las cristianas están guiadas por las luces de la revelación. Las luces de la revelación. ¿Hay diferencias? Sí, sí. Yo puedo tener los ojos, tener el libro, pero en la noche, si no hay luz, no puedo leer. Entonces no es fácil para la gente creer. Y hace falta pedir a Dios que les dé una luz que mueve su voluntad hacia Dios y ilumine su inteligencia. Por ejemplo, cuando uno piensa en la vida de Santo Agustín, que fue un genio en la inteligencia, ese hombre tenía sed de la verdad, pero como durante años quedó atrapado por la herejía del manicaísmo y por los errores y los vicios. Pero él tenía sed de la verdad y era honesto. Por eso actualmente tenemos un problema grave. La gente ya no usa su inteligencia. La gente vive en el relativismo. Aparte me debes, te debo tantos pesos. Bien, lo demás todo es relativo para la gente. Y es gravísimo esto. Las cosas no dependen de mi capricho ni mi opinión. Yo puedo decir que no hay coronavirus, no creo en el coronavirus. ¿Y qué cambia? Los que están atrapados, pobrecitos, ya pueden morir, ¿eh? Bien, entonces las virtudes humanas se guían por el dictado de la razón, mientras que las cristianas por las luces de la revelación. Ejercitan virtudes meramente humanas los gentiles, los paganos, los no cristianos, y también los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como fin último de sus actos. Entonces, ¿quiénes son los que ejercitan meramente virtudes humanas? Bien, son los no cristianos, los no bautizados, y también los cristianos que viven en pecado mortal. Entonces, los cristianos que viven en pecado mortal, bien, ejercitan virtudes meramente naturales. Y también entran en esta categoría los cristianos que excluyen a Dios como fin último de sus actos. Tales virtudes no son meritorias para el cielo. Noten, eso es muy peligroso. Entonces, tales virtudes meramente humanas no son meritorias para el cielo. Para que una virtud sea meritoria, hace falta estar en estado de gracia y tener la caridad. Si no hay amor divino en el alma, no funciona. No son meritorias para el cielo. Entonces, todos hermanos, aleluya, todos son hijos de Dios. Rápidamente lo dicen, pero no es prudente decir esto así. Llamados a hacerlo, sí es verdad. Dios quiere la salvación de todos, sí. Las virtudes morales pueden llegar a ser sobrenaturales si se hacen en estado de gracia y con la intención de agradar a Dios. Entonces, incluso las virtudes que uno tiene, humanas, bien en estado de gracia, llegan a ser meritorias. Todo lo que hacemos, el hecho de dar un vaso de agua fresca
bien tener su recompensa, ¿no? No excluyen otros fines honestos. Así la limosna se puede dar por compasión al prójimo, con tal que al obrar no se excluya tampoco el último fin. Entonces uno puede tener piedad de una persona y lo da porque tiene piedad, pero no excluye también, lo hace por amor de Dios, no excluye el último fin, y por eso esto hecho de dar el vaso de agua es meritorio. De esta suerte las virtudes humanas, por ejemplo la justicia, moderación, la afabilidad, urbanidad, etc., pueden llegar a ser sobrenaturales si las hacemos en estado de gracia y las dirigimos a Dios al menos implícitamente. Entonces todo lo que un cristiano en estado de gracia hace, si lo dirige, Señor, para ti te hago todo, y bien, todo tiene su mérito, que la justicia, la moderación, la afabilidad y la urbanidad y la educación y todo esto. Son pues gravemente reprensibles los cristianos que no viven en estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. Entonces los cristianos que viven años y años en unión libre y aquello, viven pecado mortal, son realmente gravemente reprensibles, condenables. ¿Por qué? Porque no hacen que sus virtudes humanas bien sean meritorias. Al final no ganan nada para el cielo. Bien, ahora hablemos un poco del aumento, disminución o pérdida y recobro de las virtudes. Veamos cómo aumentan, disminuyen, se pierden o se recobran. Es un resumen, pero es interesante. Las virtudes pueden aumentar, disminuir, desaparecer y recobrarse, aunque de distintos modos, según sean infusas o adquiridas. Las virtudes adquiridas aumentan con la repetición de actos. Una persona apenas suena la campana, usa su despertador, se levanta y cada día lo hace, y en un momento dado se levantará sin ningún problema. Entonces, las virtudes adquiridas aumentan con la repetición de actos buenos. Disminuyen y desaparecen ya directamente con la repetición de actos contrarios, ya indirectamente por la omisión de los propios actos. Entonces, si uno hace, por ejemplo, la virtud de la veracidad, si uno miente, ya la pierde. Una persona que nunca maneja, vamos a decir, un carro, con el tiempo va a volver a manejar. Entonces, se pierden, sea por la repetición de actos contrarios malos, o sea por la omisión de no practicar esto. Por ejemplo, no sé, la virtud de religión. Una persona dejó de ir a misa los domingos. Dejó de ir a misa, y con el tiempo ya no va. Pierde la virtud de la práctica religiosa. Es gravísimo esto. Bien. Así, por ejemplo, la paciencia. La paciencia aumenta en proporción de las contrariedades que uno sufre sin impacientarse. ¿No tenés? Interesante. Es interesante esto. Entonces, la paciencia aumenta ¿cuándo? ¿Cómo? En proporción de las contrariedades que uno sufra sin impacientarse. Cada vez que hay un problema, en lugar de enojarse, de gritar, Señor, te lo ofrezco. Paciencia, me callo, lo aguanto, lo soporto, hago una sonrisa. La paciencia aumenta en proporción de las contrariedades, dificultades, problemas que uno sufra sin impacientarse. Disminuye y llega a desaparecer o por actos repetidos de cólera o por omitir los actos que la formaron. Entonces disminuye por la cólera, si uno por cualquier cosa hace un drama, me dice, la paciencia se va. O el hecho de no practicarla. Se recobran luchando contra el hábito contrario, hasta adquirir el hábito bueno contrario. Entonces aumentan como por la repetición de los actos. Disminuyen o desaparecen con la repetición de actos contrarios u omisión de estos. Se recobran luchando contra el mal hábito, por la curiosidad. La curiosidad puede llevar a pecados,
Y bien uno debe mortificar la curiosidad, mortificar, hacer el contrario, se llega al autodominio. Esto es por las virtudes naturales, ¿sí? Y es importante. No podemos progresar espiritualmente si no tenemos una base de virtudes naturales humanas. Las virtudes infusas aumentan con todo lo que acrecienta en el alma la gracia. Sacramentos, oración, obras buenas, hechas en estado de gracia, etc. Entonces aumentan con todo lo que acrecienta en el alma la gracia. Entonces cada vez que nos confesamos, cada vez que comulgamos, cada vez que rezamos, cada vez que hacemos una obra buena, y bien aumenta la virtud, las virtudes infusas. Y algo muy importante, crecen como los 5 dedos de la mano juntas. Todas crecen juntas o disminuyen. Crecen todas juntas. Entonces hacer hábito. Por ejemplo, después de la comunión, hacer un rato de acción de gracias ayuda mucho. O prepararse bien a la comunión o a la confesión. Una persona con una confesión puede llegar a un grado muy alto de santidad, de todas las virtudes. Entonces, las virtudes infusas aumentan con todo lo que acrecienta el alma la gracia. Sacramentos, oración, obras hechas en gracia de Dios. Disminuyen indirectamente cuando se debilita su ejercicio. Disminuyen indirectamente cuando se debilita su ejercicio. Normalmente, cada confesión, cada comunión hecho en estado de gracia debería aumentar la caridad, ¿sí? Y las demás virtudes. Pero si uno nunca lo hace, disminuyen indirectamente cuando uno no lo ejercita. Esto pasa cuando se admite, por ejemplo, pecados veniales que le sean contrarios. Entonces disminuyen indirectamente con el pecado venial. No lo destruye, pero debilita. 1000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, es otra cosa. Pero debilitan de tal modo que un día llega a ser pecado mortal. Entonces, cuidado del pecado venial deliberado. Esto pasa cuando se admiten pecados veniales que les son contrarias a las virtudes. El pecado venial disminuye los auxilios de Dios. Noten eso, es importante. El pecado venial disminuye los auxilios de Dios y debilita la facilidad para el bien obrar, preparando así camino al pecado mortal. Entonces el pecado venial disminuye los auxilios de Dios. ¿Qué son esos auxilios de Dios? Los llamamos gracias actuales. Gracias actuales. Entonces, para cada obra buena, necesitamos una gracia actual que mueve nuestra voluntad y nuestra inteligencia, nos protege, nos ayuda, y bien disminuye. Sí. Noten esto, es importante. El pecado venial disminuye los auxilios, las gracias actuales que Dios nos da, y debilita la facilidad para obrar el bien, preparando así el camino al pecado mortal. Esto se llama tibieza. Estos pecados veniales, repetidos, consentidos, aceptados, es un enemigo terrible, está dentro de la casa. Entonces, tibieza. ¿Cómo desaparecen las virtudes infusas? Por el pecado mortal. Desaparecen. Cuidado. Cuando uno peca mortalmente, ¿qué pierde? Pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, porque caridad, gracia, Espíritu Santo van juntos. Pierde las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y pierde los dones del Espíritu Santo. ¿Qué queda en el cristiano en pecado mortal? La fe y la esperanza. Entonces, desaparecen la caridad por cualquier pecado mortal. Noten esto. La caridad desaparece por cualquier pecado mortal. Las demás virtudes infusas desaparecen junto con la caridad. En el cristiano en pecado mortal, bien queda la fe y la esperanza. ¿Y cómo desaparece la fe? Bien por pecado cometido directamente contra ella, como por ejemplo la herejía. La herejía es un pecado que va contra la fe directamente. Entonces, un católico que se hace protestante,
pobre de él, y sobre todo cuando se hace bautizar, supuestamente bautizar, que es un sacrilegio que está haciendo porque ya está bautizado, y el bautismo es uno, bien hace pecado contra la fe. Negar un dogma de la fe católica, bien es herejía, la fe desaparece. Y también, la esperanza, ¿cómo se desaparece? Por un pecado directo contra ella, como por ejemplo la desesperación, o cuando se pierde la fe. Cuando uno pierde la fe, pierde la esperanza también. Entonces, al perder la fe, en el católico ya no queda nada. Al pecar mortalmente, pero manteniendo la fe, tiene todavía la fe y la esperanza. Al confesarse, arrepentirse, los recupera. Y bien, entonces dijimos las virtudes infusas aumentan ¿cómo? Con la repetición de los actos, pero también aumentan con la recepción de los sacramentos, oración y obras buenas hechas en estado de gracia. Disminuyen indirectamente con los pecados veniales y desaparecen la caridad y la gracia por cualquier pecado mortal, la fe y la esperanza por el pecado, por ejemplo, de herejía o de apostasía. Por ejemplo, un católico se hace musulmán, budista, no sé qué, ya no queda nada, pobres de ellos. ¿Y cómo se recobran las virtudes infusas perdidas por el pecado mortal? ¿Cómo se recobran? Con la confesión. Con la perdón de los pecados que causaron su pérdida, por la perdón de los pecados, confesándose. Cristo dijo, recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes retener quedan retenidos. Entonces la confesión bien hace recuperar las virtudes y la gracia. Es como la luz medianoche ilumina. Viene la gracia, la caridad. Y la fe y la esperanza se alumbran también. Y recupera además virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. ¿Y la fe cómo se recupera? La fe se recupera bien haciendo acto de fe, profesión de fe otra vez, arrepentirse de su error y rechazar el error. Entonces ayer hemos dicho, apoyándonos en este libro del padre Garrigou Lagrange, que las virtudes, esto fue un gran síntesis, ¿sí? Regresamos a lo que estábamos diciendo ayer, las virtudes morales adquiridas, bien, no son estables. Uno puede tener una virtud y no tener las otras, mientras que las infusas van todas juntas como los 5 dedos de la mano. Las virtudes morales adquiridas, decimos, no son un estado de virtud sólida y verdadera. ¿Por qué? Porque en tanto que el hombre se encuentra en estado de pecado mortal, su voluntad se halla habitualmente alejada de Dios. En lugar de amarle sobre todas las cosas, el pecador se ama a sí mismo más que a Dios. Es el problema del pecador. ¿De dónde se sigue que una gran debilidad para cumplir el bien y aún de orden natural? Entonces, cuando los hombres viven pecado mortal, el bien les cuesta incluso hacer el bien en orden natural. Mire cuántas veces gente vive el pecado mortal y le llega, no cumple lo natural. Entonces el hecho de hacer una vida solamente natural, es bien natural, pero con el pecado está infectado. Además, las verdaderas virtudes adquiridas del hombre en pecado mortal no tienen solidez. ¿Por qué? Porque no tiene conexión. No están suficientemente apoyadas por las virtudes morales próximas que nos faltan, que con frecuencia faltan. Ayer decía, las virtudes morales, para dar un ejemplo, es como tabiques, pero les falta el cemento y las varillas de fierro que hace el muro sólido. Esas son las virtudes infusas. Por ejemplo, el soldado, dijimos, puede ser valiente, tener actos de valentía, pero también es débil, es borracho. Entonces, un momento de un día hace maravillas, otro día el borracho viene a cortarle la cabeza y llevarlo prisionero. Este hombre, por temperamento inclinado al valor, no tiene la virtud de fortaleza en el estado de virtud verdadera. La intemperanza le hace faltar a la prudencia, aun cuando se trata de ser valeroso.
La prudencia que debe dirigir todas las virtudes morales supone en efecto que nuestra voluntad y nuestra sensibilidad están habitualmente rectificadas con relación al fin de estas virtudes. Entonces, la prudencia es como un chofer, como el que guiaba a los caballos, tenía todas las cuerdas de cada caballo en la mano, los dejó todos juntos. De ahí la importancia. Para cuando uno peca mortalmente, no lo tiene. De ahí, ahora ahí tiene la virtud de prudencia humana, de astucia, de fraude, etcétera, etcétera. Entonces, la prudencia es como el conductor de todos los caballos, ¿no? Uno que conduce varios caballos enganchados a un carro necesita que cada uno de ellos esté domado y sea dócil. Entonces, la virtud de la prudencia lo hace dócil, vía todos. Ahora bien, la prudencia es como el conductor de todas las virtudes morales. Auriga virtutum, conductora de las virtudes. Y debe tenerlas, por decirlo así, a todas en la mano. Noten esto. La prudencia es como el conductor de todas las virtudes morales. Una no camina sin la otra, porque todas están en conexión con la prudencia que las dirige. De consiguiente, para que las verdaderas virtudes adquiridas no estén solamente en estado de disposición inestable, para que se encuentren en estado de virtud sólida, preciso es que estén conexas o formando unidad. Y para esto es necesario que el hombre no esté ya en pecado mortal, sino que su voluntad esté rectificada con relación al fin último. Entonces, cuando el hombre está en estado de gracia, su voluntad está rectificada hacia el fin último. Y si está en pecado mortal, bien, no está ordenado. Es preciso que ame a Dios más que a sí mismo, al menos con un amor de estima real y eficaz, sino con un amor de sentimiento. Y esto es imposible fuera del estado de gracia y de caridad. Ahora ustedes ven, cuando una sociedad vive en pecado mortal, en la mayoría de sus miembros, ¿a dónde llevan la pobre sociedad? Pueden aumentar la policía lo que quieran, pero no va a funcionar. Mas después de la justificación o conversión, estas virtudes adquiridas pueden llegar a ser verdaderas virtudes estables. Entonces, como dije, se tiene tabiques, faltaba el cemento, la varilla. Pone cemento, varilla y seca, y hace un muro sólido. Pueden hacerse conexas, es decir, apoyarse las unas a las otras. Cuando uno vive en estado de gracia, el estado de gracia hace que las virtudes se apoyen una a otra. Por ejemplo, la persona que, no sé, era ladrón, injusto. Al poder estado de gracia, ¿qué va a hacer? En lugar de dar como decía en México, un kilo de 900 gramos, le da un kilo, 1000 gramos. Hacía fraude en la cosa, bien, no puede hacerlo. Vendía huevos y siempre robaba algo, pero ahora tiene que dar lo correcto. Entonces, el estado de gracia rectifica las cosas. Entonces, las virtudes, incluso naturales adquiridas, bien, llegan a ser sólidas mediante el estado de gracia. En fin, bajo la influencia de la caridad infusa, llegan a ser el principio de actos merecedores de la vida eterna. Noten esto. Entonces, las virtudes humanas adquiridas llegan a ser, bajo el flujo de la gracia, de la caridad, principio de actos merecedores para la vida eterna. Bien, hasta aquí esto de las virtudes.